Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. El día de hoy traemos informaciones acerca de lo que acontece en nuestro vecino país Haití. Más de 50 muertos. El gobierno anuncia 3 días de duelo nacional. El primer ministro Ariel Henry anunció 3 días de duelo nacional en todo el país, en memoria de las víctimas de la explosión de un camión cisterna en Cap Haitien, que dejó más de 50 muertos y varias decenas de heridos durante la noche de lunes a martes. Me enteré, con desolación y emoción, la triste noticia de la explosión, anoche, en Cap Haitien, de un camión cisterna que transportaba gasolina y que provocó, según un informe parcial, 40 muertos, decenas de heridos, así como daños materiales extensos, escribió el primer ministro Ariel Henry en su cuenta de Twitter. En nombre de mi gobierno y del de toda la población haitiana, incluida la diáspora, ofrezco mi más sentido pésame a los padres de las víctimas, así como a todos aquellos que se ven directa o indirectamente afectados por esta tragedia, agregó el primer mandatario. Ministro. El primer ministro anunció que, rápidamente se desplegarán hospitales de campaña en Cap Haitien para brindar la atención necesaria a las víctimas de esta terrible explosión. El número de víctimas de la explosión del petrolero sigue aumentando. Según el teniente de alcalde de Cap Haitien, Patrick Almene, se registraron 54 muertes y alrededor de 20 casas incendiadas. Sin embargo, esta nueva valoración es parcial, porque no se tiene en cuenta a las personas que están calcinadas dentro de sus casas, precisó el señor Almene. Temprano en la mañana, los heridos fueron 10 en el hospital principal de la segunda ciudad del país, luego de la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible, en la zona de Samaria, entrada este a la ciudad de Ciudad del Cabo, Haití. La mayoría de los heridos están hospitalizados en el patio del hospital por falta de espacio. En el lugar, el doctor Khalil Turin emitió alertas. Necesitamos gases, sueros, intragatos. Estamos abrumados, lamentó el médico. Alertas retransmitidas por el presidente de la Comisión Municipal de la ciudad, Yves Sepierre, quien tomó contacto con medios y periodistas movilizados ante la circunstancia. El hospital Justinien está sin aliento. Necesitamos un cautmen urgente para salvar a los supervivientes. La situación no es diferente en el Hospital de la Convención Bautista de Haití, HCBH. En Carrefour La Mort, rebautizado Carrefour La Viernes por los residentes. El incendio estalló alrededor de la medianoche, informa el delegado departamental Pierrot Augustin, quien deploró el incidente. Es una pena, la ciudad no estaba preparada para este tipo de tragedias, se quejó el representante del Ejecutivo en el norte, quien no pudo evaluar el incendio. También en el lugar, Patrick Almene, uno de los miembros de la Comisión Municipal de Cap Haitien, dice que los residentes estaban buscando combustible después de un accidente de camión cisterna que querían ahorrar, una motocicleta. Los residentes locales acudieron en masa al camión cuando ocurrió la explosión, informa Patrick Almene. En las inmediaciones del incendio, 40 cuerpos carbonizados yacían en el suelo, entre ellos varias mujeres y niños. Estamos lejos de hacer balance a esa hora porque debe haber muertos dentro de las casas quemadas, informa un bombero. Sabíamos el infierno, reportan residentes. Estaba completamente dormido, alrededor de la medianoche del 30, cuando me despertaron para alertarme del incendio, dice Kalishta, residente de Nambananene, un distrito vecino. Según este conductor de Tap Tap, el camión se volcó primero y varios transeúntes aprovecharon para llenar contenedores cuando ocurrió la explosión. Descalza, Darlene dice que tuvo tiempo de beneficiarse de este maná. Acababa de aprovechar esta ganancia inesperada cuando el camión explotó, informa la señora, todavía en estado de shock por la explosión. Los bomberos se turnaron para intentar contener el fuego. Durante más de 3 horas, las llamas fueron visibles en casi todos los rincones de la ciudad.
Al menos 40 muertos en el norte de Haití en explosión de un camión de combustible. Un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión. Al menos 40 personas murieron este martes en Cap Haitien, en el norte de Haití, por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible y que sufrió un accidente. El vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonor, explicó a medios locales que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión, después de que el vehículo se accidentó en el barrio céntrico de Pont Grand Boisset-Samari, después de la pasada medianoche. Primer ministro haitiano decreta 3 días de duelo por fallecimiento de las 40 personas en explosión. A través de su cuenta de Twitter, Henry dio a conocer su decisión de decretar duelo nacional por esta tragedia. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, decretó 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de 40 personas en la explosión de un camión de combustible. A través de su cuenta de Twitter, Henry dio a conocer su decisión de decretar duelo nacional por esta tragedia. Se decretarán 3 días de duelo nacional en todo el territorio, en memoria de las víctimas de esta tragedia que aflige a toda la nación haitiana, tuiteó el primer ministro. De igual manera, en un segundo tuit, el primer ministro haitiano dijo que desplegarán hospitales de campaña en la zona del suceso. Los hospitales de campaña se desplegarán rápidamente en Cap Haitien para brindar la atención necesaria a las víctimas de esta terrible explosión, indicó. Esta mañana se conoció que al menos 40 personas murieron en Cap Haitien, en el norte de Haití, por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible y que sufrió un accidente. Haití, un estado fallido, una supervivencia dramática. Como consecuencia de todas estas aciagas circunstancias, la emigración se ha disparado nuevamente. Un magnicidio, un potente terremoto y el agravamiento de la inseguridad recrudecieron este año la dramática crisis en Haití, el país más pobre de América y cuya economía languidece sin un plan de rescate a la vista. Haití se encuentra actualmente sin parlamento, con un gobierno que no ha sido elegido en las urnas y con una cúpula judicial inoperante para hacer frente a la profunda crisis política y la mayor ola de violencia que ha vivido el país caribeño en décadas, sin olvidar la atención que demandan los más de 4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. El magnicidio. La situación política venía deteriorándose progresivamente hasta que estalló por los aires la madrugada del 7 de julio, cuando de manera sorpresiva, un grupo de hombres armados irrumpió en la residencia privada del presidente Jovenel Moïse en Puerto Príncipe, y le asesinaron, sin que los guardias que velaban por su seguridad ofrecieran resistencia alguna. Tras el estupor causado por el magnicidio, las autoridades lanzaron un operativo de persecución y en pocas horas detuvieron a 18 exmilitares colombianos, y dieron muerte a otros 3. 5 meses después del magnicidio, sigue habiendo más interrogantes que respuestas en torno al crimen, del que se conocen muy pocos detalles. De hecho, todavía no se sabe quiénes son los autores intelectuales ni qué les motivó para asesinar a un presidente que debía dejar el poder en febrero de 2022. Según los últimos datos oficiales, 44 personas fueron detenidas en Haití por su supuesta implicación en el magnicidio, entre ellas 12 policías, a los que se suman 2 sospechosos más capturados en Jamaica y Turquía en los últimos meses. El gobierno de Haití, un país afectado por la impunidad y la poca credibilidad de la justicia, pidió ayuda a Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación internacional sobre el asesinato. En el funeral de Moïse, su esposa Martine dijo que su marido fue abandonado y traicionado, y acusó del magnicidio a la oligarquía haitiana. Un terremoto en medio de una acuciante crisis. Si ya la crisis era insoportable para millones de haitianos, el terremoto de magnitud 7.2 ocurrido el 14 de agosto en la península sur vino a agravar aún más la situación en un país cuya economía se contrajo un 3,3% en 2020 y podría menguar un 1,3% adicional al finalizar este año, según proyecciones internacionales. Al menos 2,248 personas murieron,
Más de 300 resultaron desaparecidas y otras 690.000